Mi nombre es Emily Davis y tengo 21 años. Después de terminar la escuela de cocina, comencé a trabajar en la cafetería que mis padres tienen. Tenemos muchos clientes habituales y realmente disfruto trabajar ahí. Admiro a mis padres por haber manejado la tienda durante tanto tiempo. Trabajar mientras estudiaba fue más difícil de lo que esperaba, pero estaba feliz con mi vida. Sin embargo, todo cambió cuando recibí una llamada inesperada de Bob. Me dijo que su esposa había tenido un accidente y sonaba muy preocupado. No sabíamos mucho sobre el accidente, pero estábamos preocupados por mi cuñada. Bob nos pidió que cuidáramos a sus hijos mientras él iba al hospital, y aceptamos de inmediato. Bob trajo a los niños a nuestra cafetería, y parecían confundidos, pero traté de hacerlos sentir cómodos. 2 horas después, Bob llamó de nuevo. Nos sentimos aliviados al saber que mi cuñada estaba bien, pero tenía un esguince grave en el tobillo y necesitaba descansar un rato. Bob nos pidió si podíamos seguir cuidando a los niños. Al principio, no estaba segura de si podía manejarlo. Mis padres administran la cafetería, y yo también trabajo ahí, así que sería difícil hacer esto todos los días. Pero después de hablarlo con mis padres, decidimos que cuidaría a los niños durante 2 semanas. Estaba nerviosa porque no tenía mucha experiencia con niños, pero se portaban bien, y las cosas salieron bien. Mi mamá me ayudaba cuando lo necesitaba. Después de 2 semanas, las cosas se calmaron, y mi cuñada ya estaba mejor, pero luego, recibí otra llamada de Bob. Su esposa aún no se sentía bien, y Bob me pidió si podía cuidar a los niños otra vez. No estaba segura de qué hacer, pero no podía dejar a los niños sin ayuda, así que acepté ayudar de vez en cuando. Unos días después, mi cuñada me pidió que cuidara a los niños nuevamente. Acepté, y al día siguiente, recogí a los niños, los llevé al kinder y luego los cuidé en casa después. Mi mamá venía de vez en cuando a ver cómo estaban las cosas. Por la noche, les daba de comer, los bañaba y esperaba a que Bob los viniera a recoger. Él me agradecía por ayudar, diciendo que era un salvavidas, aunque estaba cansada y no estaba segura de si estaba haciendo lo correcto. No quería dejar a la familia de Bob sin apoyo. Unos días después, recibí otro mensaje de mi cuñada pidiendo ayuda nuevamente. Fui a recoger a los niños, los dejé en el kinder, y luego ayudé a mis padres en la cafetería un rato. Cuando era hora de recogerlos, salí rápidamente para ir a buscarlos. Ya había algunas personas esperando a recoger a sus hijos cuando llegué. Mientras esperaba a que mis sobrinos salieran, escuché que alguien me llamó por mi nombre. Me di vuelta y me sorprendió ver a Ashley, un estudiante mayor que conocía de la escuela. No nos habíamos visto en mucho tiempo. Me dijo que su hijo también iba al mismo kinder que mis sobrinos. Quería hablar más, pero no era el momento adecuado. Así que intercambiamos información de contacto y nos despedimos. Al día siguiente, Ashley vino a la cafetería mientras yo trabajaba. Mis padres vieron lo que pasaba y nos dijeron que podíamos platicar cuando hubiera menos clientes. Aproveché esta oportunidad para hablar con Ashley. Ashley parecía gustarle mucho nuestra cafetería, lo que me hizo feliz, pero luego, de repente, se puso seria y dijo: por cierto, vi a la mamá de tu sobrino el otro día. Me sorprendió esto y solo asentí. Ella continuó, diciendo que no había hablado con ella, pero estaba segura de que era ella porque ya habían hablado antes. Ashley parecía luchar por encontrar las palabras correctas, lo que me hizo sentir curiosa, así que la animé a seguir hablando. Lo que Ashley dijo después me sorprendió. Parecía que mi mamá también había escuchado la conversación, y nos miramos. Después de que Ashley se fue, le pregunté a mi mamá qué pensaba de lo que se había dicho. Mi mamá respondió: vamos a estar pendientes de la situación por ahora, y estuve de acuerdo. Luego, un día, recibí una llamada de Bob. No pude contestar de inmediato, y cuando miré mi teléfono, vi que me había llamado varias veces. Llamé rápidamente a Bob, sintiéndome confundida y preocupada. Le pregunté: ¿qué pasa? Bob respondió con voz tensa, claramente tratando de controlar su enojo. Me dijo que cuando fue a casa a recoger algo que había olvidado, encontró a los niños solos en la casa. Se suponía que la casa debía estar vacía, lo que me sorprendió. Pero luego empecé a preguntarme, ¿por qué Bob estaba molesto conmigo? Mientras trataba de preguntarle, mis preguntas parecían hacerlo aún más enojado. Gritó: mi esposa me dijo que te pidió que cuidaras a los niños hoy, pero los dejaste solos, y ahora me hablas así. Me quedé sorprendida por sus palabras, pero había cosas que necesitaba explicar. Así que dije: sí, tu esposa me pidió, pero yo le dije que no podía hacerlo hoy. Mi mamá se enfermó anoche y estábamos con poco personal en la cafetería. Tuve que trabajar y no tuve tiempo de cuidar a los niños. Después de escuchar mi explicación, Bob se quedó en silencio. Luego preguntó:
según mi esposa. Cada vez que te pide que ayudes con los niños, te quejas y exiges pago. ¿Es eso cierto? No pude evitar subir el tono de mi voz. Dije, nunca he pedido dinero, nunca he dicho algo así. He estado ayudando con los niños, y mamá también lo sabe. Si tienes dudas, ¿por qué no le preguntas a ella? Cuando dije esto, Bob se quedó completamente en silencio. Después de una pausa, murmuró, entonces, ¿qué fue esta historia sobre dinero que mencionó mi esposa? Respondí, no tengo idea. Deberías preguntarle a tu esposa. Bob, sonando cansado, dijo, lo haré. Yo seguía molesta, pero sentí que tenía que compartir algo que había escuchado de Ashley. Después de escuchar lo que le dije, Bob suspiró y dijo, dame tiempo para pensar, y colgó. Mientras comenzaba a calmarme, me preocupé por Bob, así que le conté todo a mi mamá. Pasó el tiempo sin ninguna noticia de Bob, y mis padres y yo empezamos a preocuparnos. Luego, unos días después, recibí otro mensaje de la esposa de Bob pidiéndome que cuidara a los niños otra vez. Al principio, pensé en decir que no. Ya había hecho tanto por ella y los niños, y sentía que me habían tratado injustamente, pero también me sentía avergonzada sabiendo que hablaban de mí a mis espaldas. Mi mamá me detuvo de contestar de inmediato. Me sugirió que primero contactara a Bob, así que le reenvié el mensaje a él. Unos minutos después, Bob respondió. Parecía que había estado molesto, pero después de nuestra conversación, parecía haber tomado una decisión. Después de escuchar el lado de Bob, acepté ayudar y le dije a la esposa de Bob, está bien, y fui a recoger a los niños como siempre. Después de dejar a los niños en el kinder, llamé a alguien. Una vez que terminó la llamada, respiré profundamente, preparándome para lo que venía. Cuando llegué a la cafetería, Bob ya estaba allí. Se veía muy tenso, nervioso o ansioso. Era la primera vez que lo veía así y no estaba segura de cómo acercarme a él. Pero entonces, mi mamá intervino. Le dijo a Bob, yo iré por los niños, así que no te preocupes. Tienes que ir a casa y hablar con tu esposa. Emily, confío en ti. Bob, sorprendido por las palabras de mi mamá, asintió. Yo también asentí y dije, está bien, me voy, y salí con Bob. Cuando llegamos a la casa de Bob, se detuvo frente a la puerta buscando sus llaves. Noté que sus manos temblaban, pero hice como si no lo viera. Dentro de la casa, pude escuchar vagamente voces, mi cuñada y algunas otras mujeres hablando. Bob abrió la puerta con llave y la abrió en silencio. Entramos sin hacer ruido y pude escuchar claramente su conversación. Una de las voces preguntó, ¿y cómo va tu pie? Escuché a mi cuñada responder la pregunta de la mujer. Ella dijo, oh, está bien, casi completamente curado. Pensé para mis adentros. Sabía que algo se sentía raro últimamente, pero rápidamente me concentré de nuevo en lo que estaba diciendo. Luego agregó, pero una vez que esté completamente curado, mi esposo probablemente se enterará, y ya no podré relajarme como ahora. Una de las mujeres respondió, ah, cierto, tu cuñada y sus padres están cuidando a los niños, ¿verdad? ¡Qué suerte! Mi cuñada respondió, sí, realmente tengo suerte de que Emily no esté casada. Estoy tan agradecida de tener a una persona desempleada y soltera viviendo en casa. Esto me hizo enojar. Sospechaba que mi cuñada podría estar aprovechándose de nosotros, pero nunca imaginé que pensara tan mal de mí. Mi ira llegó a su límite y entré en la sala, mirándola fijamente. Sí, no estoy casada y vivo en casa, pero no estoy haciendo nada. Pensé que ayudábamos porque lo necesitabas. No pensé que hablarías de esta manera. Pero mi cuñada no estaba prestando atención a lo que decía. En cambio, parecía confundida y preguntó, ¿qué haces aquí? ¿Cómo entraste? Justo en ese momento, sentí un golpecito en mi hombro y di un paso atrás. Ella finalmente notó a Bob y sus ojos se abrieron. Bob, con voz fría, dijo, la dejé entrar. Me has estado mintiendo todo este tiempo. Eres lo peor. Has estado usando el dinero que te di para ti en lugar de dárselo a Emily. Mi cuñada se puso pálida. Me acerqué a sus amigas y les dije que era hora de irse. Todas se fueron con expresiones incómodas en sus rostros. Mientras las amigas de mi cuñada se iban, una persona me miró a los ojos. Era Ashley, mi compañera de la escuela. Ella ya había interactuado con mi cuñada antes y parecía estar preocupada por su comportamiento reciente. Cuando nos encontramos de manera inesperada, Ashley ofreció ayudar con la situación. Una vez que todas las amigas se fueron, mi cuñada comenzó a llorar y contó su versión de la historia. En resumen, explicó que después del nacimiento de su segundo hijo, cuidar a los niños se volvió realmente difícil. Bob siempre estaba ocupado con el trabajo y no podía ayudar con los niños ni con las tareas del hogar, lo que hacía las cosas más complicadas para ella.
Cuando se lastimó, mi mamá y yo ayudamos, lo que alivió la situación y terminó dependiendo de nosotros. En cuanto al dinero que Bob le daba, admitió que no había tenido dinero para gastar desde que se casó y no pudo resistir la tentación de usar el dinero que Bob le daba. No estaba completamente convencida por las excusas de mi cuñada. Sintiendo mi duda, Bob sugirió que era hora de irnos, y estuve de acuerdo. Me fui con él de su casa. Cuando llegué a casa, mi mamá estaba esperando con una expresión preocupada en su rostro. Parecía que mi papá estaba cuidando a mis sobrinos, así que le expliqué todo. Ella escuchó y dijo, entiendo, esto es un problema entre ellos dos, y luego se fue con mis sobrinos. Mis sobrinos, sin saber lo que pasaba, sonrieron y gritaron. Tía Emily, a pesar de estar conflictuada, traté de esconder mis emociones y le sonreí de vuelta. Unas horas después, Bob regresó a casa y dijo que pasaría la noche en casa de nuestros padres. Mi mamá, entendiendo, simplemente dijo, ya veo. Después de acostar a los niños, Bob explicó su decisión a nuestros padres y a mí. Dijo, no voy a divorciarme de ella esta vez, pero si vuelve a hacer esto, lo consideraré. Bob se disculpó por lo que yo había pasado y también se disculpó con mi mamá. Yo le dije que estaba bien, pero le pregunté si estaba seguro de su decisión. Bob asintió y dijo, sí. Después de hablar con mi esposa, me di cuenta de que también soy en parte responsable. Hemos decidido darle otra oportunidad. Le pregunté a Bob qué quería decir con eso. Dijo, he estado enfocado en el trabajo y no le he prestado suficiente atención a mi esposa. Dejé toda la responsabilidad de los niños sobre ella, y ahora me doy cuenta de que la puse bajo demasiada presión. He sido injusto con ella y con los niños. Debí haber pasado más tiempo de calidad con ellos. Tuve sentimientos encontrados al escuchar esto, pero mi mamá intervino. Dijo, como individuo, es difícil perdonar lo que tu esposa nos hizo, pero como esposa y madre, puedo entender algunos de sus sentimientos. Si esta es la decisión que ambos han tomado, no me opondré, pero no involucren a otros en sus problemas de nuevo. Bob asintió y mordió su labio, claramente afectado por las palabras de mi mamá. Desde entonces, ni Bob ni mi cuñada me han pedido nada, ni siquiera la he visto una vez. Mi papá sigue enojado, diciendo que ni siquiera se ha disculpado, pero, honestamente, prefiero no ver a mi cuñada porque solo traería malos recuerdos. Cuando le conté a Bob cómo me sentía, él prometió, lo entiendo, intentaré asegurarme de que no tengas que encontrarte con ella otra vez. Gracias a eso, mi vida diaria volvió a la normalidad. Un día, escuché la campanita de la cafetería y me di vuelta. En la entrada estaba Bob, con mis sobrinos a su lado. Tan pronto como mis sobrinos me vieron, soltaron la mano de Bob y corrieron hacia mí, llamando mi nombre. Sonreí y los saludé felizmente. Mientras los niños charlaban con mis padres sobre el pastel, Bob me dijo en voz baja que aunque mi cuñada estaba arrepentida, no le gustaba que los niños me visitaran porque estaban tan encariñados conmigo. Al escuchar esto, no pude evitar pensar que era culpa de ella. Sé que puede llegar el momento en que tenga que enfrentarme a mi cuñada nuevamente, pero por ahora, no parece que olvide lo que me hizo pronto.